el blindado ordinario que llegó más lejos que sus rivales. 1941. En la fábrica de Comer, en Luton, un nuevo vehículo blindado avanza lentamente hacia la salida. Tiene 4 ruedas, una silueta demasiado alta para ocultarse con facilidad y un motor de camión colocado en la parte trasera. No posee la suspensión refinada de algunos de sus rivales. Su protección basta contra balas de fusil y fragmentos, pero no contra un cañón antitanque. Las primeras versiones llevan una ametralladora pesada de 15 milímetros que puede ser útil contra vehículos ligeros, aunque sus tripulaciones pronto descubren que no siempre es un arma sencilla de manejar. No parece una máquina destinada a convertirse en leyenda. Parece una solución industrial creada con prisa. Y en cierto modo, eso es exactamente lo que es. Pero antes de que termine la guerra, se fabricarán alrededor de 5.400 ejemplares de sus diferentes versiones. El blindado Humber combatirá en el desierto del norte de África, avanzará por Italia, desembarcará en el noroeste de Europa y recorrerá las difíciles carreteras de Birmania. Después de la guerra, seguirá apareciendo en lugares que sus diseñadores nunca imaginaron, desde Goa hasta las alturas del Himalaya, y más de 3 décadas después de su nacimiento, en las calles de Lisboa durante la Revolución de los Claveles. No fue el blindado británico más elegante, tampoco fue el mejor armado ni el más avanzado. Sin embargo, se convirtió en uno de los automóviles blindados británicos más numerosos de la Segunda Guerra Mundial. Para entender por qué, hay que regresar a una crisis que obligó a Gran Bretaña a valorar la cantidad, la fiabilidad y la velocidad de producción, tanto como el rendimiento perfecto. La evacuación de Dunkerque salvó a cientos de miles de soldados aliados, pero una parte enorme de su equipo quedó abandonada en Francia. Camiones, cañones, motocicletas, tanques y vehículos de reconocimiento tuvieron que ser destruidos o dejados atrás. El ejército regresó a las islas británicas con hombres experimentados, pero con una peligrosa escasez de máquinas. La amenaza de una invasión parecía real. Al mismo tiempo, el ejército sabía que, tarde o temprano, tendría que volver al continente. Para defender el país y preparar futuras operaciones, necesitaba vehículos que pudieran patrullar carreteras, explorar rutas, proteger columnas y transmitir información con rapidez. No podía esperar años a que apareciera un diseño perfecto. El origen del Humber se encontraba en un vehículo anterior fabricado por Guy Motors, una empresa de Wolverhampton, conocida principalmente por sus camiones y autobuses. Antes de la guerra, Guy había trabajado en un automóvil blindado de 4 ruedas basado en componentes de su tractor de artillería Quad Ant. Los primeros prototipos seguían la construcción remachada solicitada por las autoridades, pero Sidney Guy desconfiaba de ese método. Un impacto no tenía que atravesar necesariamente una plancha para herir a la tripulación. La fuerza del golpe podía arrancar los remaches de la cara interior del blindaje y lanzarlos por el compartimento como fragmentos de metal. Guy propuso soldar las placas de acero endurecido. Los técnicos oficiales consideraron que hacerlo de manera fiable y económica sería extremadamente difícil. La empresa decidió asumir el riesgo. Desarrolló procedimientos de soldadura, construyó soportes giratorios especiales y demostró que un casco blindado podía fabricarse sin depender de miles de remaches. El resultado no solo ofrecía una estructura más segura, también simplificaba ciertos procesos y facilitaba la producción en serie. Guy Motors permitió que el gobierno utilizara el método y el conocimiento acumulado. Décadas más tarde, en 1955, la Comisión Real de Premios a los Inventores concedió a la empresa 5.000 libras por aquella aportación. Era una suma modesta comparada con el valor militar e industrial de la idea. El problema era que Guy no tenía capacidad para construir todos los vehículos que el ejército necesitaba. Sus instalaciones ya estaban ocupadas con otros contratos. Por eso el diseño pasó al grupo Rootes, uno de los grandes conglomerados británicos del automóvil. Dentro de ese grupo, Carrier aportó la base mecánica de su tractor de artillería KT-4, mientras que la producción y el montaje se repartieron entre distintas empresas e instalaciones. Durante una primera etapa,
Guy continuó fabricando muchos cascos y torretas soldados. Después transfirió también las plantillas giratorias y la experiencia de producción. Así, el Humber no fue la creación aislada de una sola fábrica, fue el resultado de una cadena industrial. Una empresa pequeña había demostrado cómo fabricar el casco, otra suministraba la base mecánica y un grupo mucho mayor podía producir el conjunto en cantidades que Guy jamás habría alcanzado por sí sola. El nombre también podía causar confusión. El proyecto estuvo asociado inicialmente a Carbier, pero el ejército ya utilizaba la palabra Carbier para sus transportes de orugas. Para evitar malentendidos, el vehículo terminó comercialmente unido a la marca Humber, que también pertenecía al grupo Roots. Bajo el blindaje había una arquitectura relativamente convencional. El motor Roots de gasolina, con 6 cilindros en línea y unos 90 caballos de potencia, estaba colocado en la parte trasera. Una caja de cambios manual de 4 velocidades y una caja de transferencia permitían seleccionar la tracción en las 4 ruedas cuando el terreno lo exigía. El vehículo empleaba ejes rígidos y ballestas. Era una solución menos sofisticada que la suspensión independiente del blindado Daimler, pero resultaba conocida para una industria acostumbrada a fabricar camiones. También era más sencilla de mantener lejos de los grandes talleres. Según la versión y la configuración, el Humber pesaba alrededor de 7 toneladas. Medía aproximadamente 4,5 metros de largo, algo más de 2 metros de ancho y cerca de 2 metros con 40 centímetros de alto. Esa altura ofrecía espacio para la torreta y el equipo de radio, pero también lo convertía en un blanco fácil de reconocer en terreno abierto. Su velocidad máxima sobre una buena carretera podía acercarse a los 72 km por hora en las primeras versiones, y algunas fuentes asignan cifras algo mayores al Mark IV. En la práctica, la velocidad dependía del peso, el estado del motor, los neumáticos y la superficie. Su autonomía se situaba aproximadamente entre 320 y 400 kilómetros. El blindaje alcanzaba unos 15 milímetros en las zonas principales. Era suficiente contra fuego de fusil, ametralladoras ligeras y fragmentos de artillería. No estaba pensado para resistir el impacto directo de un cañón antitanque. Esa diferencia es esencial para comprender el vehículo. El Humber no era un tanque con ruedas. Su misión principal era observar, reconocer y regresar con información. En reconocimiento, ver primero podía ser más importante que disparar primero. Una tripulación debía localizar cruces, comprobar puentes, descubrir minas, seguir movimientos enemigos, proteger los flancos de una columna y mantener contacto por radio con el cuartel general. Si encontraba tanques, su tarea normal no era enfrentarse a ellos. Era informar de su posición y evitar quedar atrapada. El Humber evolucionó a través de 4 versiones principales. El Mark I conservaba una relación muy cercana con el automóvil blindado Guy. Llevaba una ametralladora Besa de 15 milímetros y otra Besa de 7,92 milímetros montada junto a ella. La primera era mucho más potente que una ametralladora de calibre de fusil y podía perforar ciertos vehículos ligeros, pero su alimentación y su funcionamiento no siempre inspiraban confianza. Algunos informes posteriores destacaron que el arma podía sufrir interrupciones y que el fuego automático no ofrecía la precisión esperada. El Mark II introdujo cambios en el casco y mejoras de protección. No transformó por completo el vehículo, pero corrigió detalles y adaptó la fabricación a la experiencia acumulada. El Mark III recibió una torreta más grande para 3 hombres. Gracias a ella, el comandante ya no tenía que asumir al mismo tiempo tantas funciones. La tripulación total aumentó a 4 personas: conductor, tirador, operador de radio y comandante. Aquello parecía un avance pequeño, pero en combate podía cambiarlo todo. Un comandante que también debía atender la radio, buscar objetivos, dar órdenes y ayudar a operar el armamento podía quedar saturado en pocos segundos. Separar tareas mejoraba la observación y reducía errores. El Mark IV cambió el equilibrio del vehículo. La ametralladora pesada de 15 milímetros fue sustituida por un cañón estadounidense de 37 milímetros.
era un arma probada, con mucha más capacidad contra posiciones fortificadas y blindados ligeros. Sin embargo, ocupaba más espacio. La tripulación volvió a reducirse a 3 hombres y el interior volvió a sentirse estrecho. El Mark IV transportaba alrededor de 69 proyectiles para el cañón, además de la munición de la ametralladora coaxial. Seguía sin ser un cazacarros. Para cuando apareció en grandes cantidades, los carros de combate alemanes más modernos superaban ampliamente lo que podía derrotar de frente. Pero contra vehículos de reconocimiento, camiones, posiciones de ametralladora y puntos de resistencia ligeros, su nueva arma era mucho más útil. La vida dentro de cualquier versión era incómoda. El calor del motor, el ruido de la transmisión, el olor de la gasolina y la falta de espacio acompañaban a la tripulación durante horas. Las fotografías muestran vehículos cargados con bidones, lonas, cajas, redes de camuflaje y pertenencias personales. En una patrulla larga, el blindado no era solo un arma. Era oficina de radio, almacén, refugio y hogar temporal. Los hombres de menor estatura tenían una ventaja evidente en el interior, pero no existe una prueba sólida de una norma universal que prohibiera servir a quienes superaran una altura concreta. Esa afirmación aparece con frecuencia en relatos posteriores, aunque la realidad probablemente fue menos formal. Cuando el espacio era mínimo, las unidades aprendían rápidamente quién podía trabajar con mayor eficacia dentro de la torreta. El primer gran escenario del Humber fue el norte de África. A finales de 1941, los Humber y los Daimler comenzaron a reforzar las unidades de reconocimiento del Octavo Ejército. El desierto parecía el terreno ideal para un automóvil rápido, pero era mucho más cruel de lo que sugería un mapa. La arena entraba en filtros, mecanismos y armas. Las piedras cortaban los neumáticos. El calor castigaba los motores y evaporaba el agua necesaria para hombres y máquinas. Las distancias eran enormes y una avería lejos de la columna podía resultar tan peligrosa como el enemigo. En esas condiciones, la aparente sencillez del Humber se convirtió en una ventaja. No podía superar al Daimler en refinamiento, pero podía producirse en mayor número y mantenerse con procedimientos familiares para los mecánicos de vehículos de ruedas. Las patrullas se adelantaban a las fuerzas principales, comprobaban caminos y vigilaban los movimientos del adversario. Durante la ofensiva que siguió a la segunda batalla de El Alamein, las unidades de reconocimiento recorrieron miles de kilómetros mientras las fuerzas del eje retrocedían hacia Túnez. Los automóviles blindados no ganaban por sí solos aquellas batallas. Su valor estaba en descubrir qué ruta seguía abierta, dónde se encontraba una posición retrasada y qué puente había sido destruido. Era un trabajo de paciencia. Una patrulla podía pasar horas sin disparar y aún así proporcionar la información que permitía a una división entera evitar una emboscada. También podía encontrarse de repente frente a un cañón oculto. Entonces la supervivencia dependía de detectar el peligro, lanzar humo, cambiar de dirección y desaparecer antes de que el enemigo corrigiera el tiro. La historia del capitán Philip Gardner muestra lo peligroso que era el trabajo de las unidades blindadas en aquel frente. En noviembre de 1941, recibió la orden de acudir con 2 tanques al rescate de 2 automóviles blindados de los guardias de Dragones del Rey, que habían quedado inmovilizados bajo fuego enemigo cerca de Tobruk. Gardner salió de la protección de su tanque varias veces, intentó remolcar uno de los vehículos y rescató a un oficial gravemente herido, aunque él mismo recibió varios impactos. Fue condecorado con la Cruz Victoria. Los documentos oficiales llaman a aquellas máquinas simplemente automóviles blindados y no permiten asegurar que fueran Humber. Por eso, el episodio no debe presentarse como una victoria concreta del modelo. Sí ayuda a entender el riesgo asumido por las tripulaciones de reconocimiento. Operaban por delante, podían quedar aisladas y dependían de la velocidad o de la ayuda de otras unidades para regresar. Después de África, llegó Italia. Las carreteras estrechas, los puentes destruidos y las montañas reducían las ventajas de la velocidad. Aún así, el Humber siguió siendo útil para mantener contacto entre unidades,
explorar pueblos y acompañar avances por rutas secundarias. Allí el enemigo no siempre aparecía como una silueta lejana en el horizonte. Podía esperar detrás de una casa, en una curva o en una ladera cubierta de vegetación. En junio de 1944, los Mark IV llegaron al noroeste de Europa. En Normandía, los setos altos dividían el terreno en pequeños compartimentos y limitaban la visibilidad. Un vehículo de reconocimiento podía recorrer una carretera y encontrarse a pocos metros de un cañón antitanque sin haberlo visto antes. El cañón de 37 milímetros ofrecía una posibilidad contra posiciones ligeras, pero no convertía al Humber en rival de un Panther o un Tiger. Las tripulaciones aprendieron a utilizar las casas, los árboles y las curvas. La radio seguía siendo su arma más importante. Encontrar un tanque alemán y transmitir su posición podía resultar más valioso que intentar destruirlo. Durante el avance por Francia, Bélgica y los Países Bajos, los Humber aparecieron delante de columnas de infantería y carros de combate. A veces entraban en localidades antes que las unidades pesadas. En otras ocasiones, actuaban como vehículos de mando, porque su interior y sus equipos de comunicación podían resultar más útiles para un oficial que una mayor potencia de fuego. Uno de los relatos más famosos relacionados con el Humber ocurrió en Arnhem. En la mañana del 18 de septiembre de 1944, el batallón de reconocimiento de la 9ª División Panzer alemana intentó cruzar el puente de carretera defendido por los paracaidistas británicos. La columna incluía automóviles blindados y semiorugas. El ataque fue detenido por una combinación de cañones antitanque, armas ligeras, granadas y lanzadores antitanque. Su comandante, Viktor Grabner, murió durante la acción. Durante años se ha repetido que dirigía la columna desde un Humber Mark IV capturado en Francia. Es una imagen poderosa. Un oficial alemán avanzando hacia su muerte en un vehículo británico. Sin embargo, la documentación disponible no permite afirmarlo con absoluta seguridad. Investigadores vinculados al Museo Aerotransportado de Hartenstein han señalado que los restos visibles y los testimonios no resuelven definitivamente qué vehículo ocupaba Grabner. Lo seguro es que su unidad sufrió pérdidas devastadoras y que el acceso norte del puente quedó bloqueado por vehículos destruidos. El episodio demuestra algo más importante que la identidad exacta de un automóvil. En una calle estrecha, incluso una fuerza móvil y bien armada podía quedar atrapada si avanzaba contra defensores preparados. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el Humber combatía en condiciones completamente diferentes. En las primeras etapas de la guerra en Birmania, la selva, el barro y la falta de carreteras limitaban gravemente a los vehículos de ruedas. Durante el monzón, una ruta podía desaparecer bajo el agua en cuestión de horas. Cuando las fuerzas aliadas recuperaron la iniciativa y avanzaron hacia las zonas más abiertas del centro de Birmania, los automóviles blindados volvieron a encontrar espacio para trabajar. Unidades indias, entre ellas la 16ª Caballería Ligera, utilizaron Humber en tareas de reconocimiento. Allí la fiabilidad no significaba solo que el motor arrancara. También significaba que el vehículo pudiera mantenerse operativo a miles de kilómetros de las fábricas británicas, con repuestos limitados y talleres improvisados. La comparación con sus rivales explica por qué el Humber sobrevivió a pesar de sus defectos. El blindado Daimler era más bajo, tenía suspensión independiente y llevaba un cañón británico de 40 milímetros desde versiones tempranas. Su transmisión permitía retirarse rápidamente de situaciones peligrosas. En términos puramente técnicos, era una máquina más refinada, pero se fabricaron alrededor de 2.700 Daimler, aproximadamente la mitad del número atribuido al Humber. Gran Bretaña no podía equipar todas sus unidades con el vehículo más sofisticado. Necesitaba una combinación de máquinas excelentes y máquinas suficientemente buenas disponibles en grandes cantidades. El automóvil blindado AEC ocupaba otra categoría. Pesaba mucho más y sus últimas versiones llevaban un cañón de 75 milímetros. Podía proporcionar apoyo de fuego y enfrentarse a objetivos que el Humber debía evitar. Pero solo se construyeron poco más de 600.
Era una herramienta especializada, no un reemplazo universal. El Humber encontró su lugar entre ambos extremos. No tenía la elegancia mecánica del Daimler ni la potencia del AS. A cambio, ofrecía movilidad por carretera, radio, protección contra armas ligeras y una producción suficientemente grande para estar presente en muchos frentes al mismo tiempo. La guerra terminó, pero la carrera del vehículo no. Muchos Humber fueron transferidos a otros países o continuaron sirviendo lejos de Gran Bretaña. Dinamarca, los Países Bajos, Portugal, India, Birmania, Ceilán, Egipto y otras naciones operaron diferentes cantidades. Algunos pasaron a funciones policiales, otros regresaron al combate. En la India independiente, los Humber Mark IV equiparon inicialmente parte de la nueva 63ª Caballería. Un destacamento de estos vehículos fue desplegado en el sector de Chushul durante la guerra entre India y China de 1962. Chushul se encuentra a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, el aire contiene menos oxígeno y los motores de gasolina pierden potencia. El frío afecta lubricantes, baterías y tripulaciones. Llevar un automóvil blindado diseñado para carreteras europeas hasta aquella región no lo convirtió en una máquina de montaña ideal. Demostró, sin embargo, hasta qué punto el ejército indio estaba dispuesto a prolongar la utilidad de material heredado de otra época. Portugal también conservó sus Humber durante décadas. Fueron utilizados en sus territorios de ultramar y algunos se encontraban en Goa cuando las fuerzas indias ocuparon el enclave en diciembre de 1961. Una máquina concebida para el ejército británico terminó así apareciendo en ambos lados de la compleja historia militar del subcontinente. El capítulo portugués tuvo un final todavía más inesperado. El 25 de abril de 1974, jóvenes oficiales del movimiento de las Fuerzas Armadas iniciaron una operación contra la dictadura del Estado Novo. Columnas militares avanzaron hacia Lisboa y ocuparon puntos estratégicos. Entre sus vehículos había un Humber británico construido durante la Segunda Guerra Mundial. José Afonso de Oliveira, que participó como jefe de aquella tripulación, recordaría décadas después la emoción de volver a ver el vehículo restaurado. El Humber había salido de fábrica en 1942. 32 años más tarde seguía moviéndose en una operación que ayudó a terminar con casi medio siglo de dictadura. No fue el vehículo que transportó al jefe del gobierno portugués después de su rendición. Esa función correspondió a un blindado Chaimite de fabricación portuguesa, pero el Humber sí formó parte de las columnas revolucionarias. Su presencia resume de manera extraordinaria la duración de su carrera. Diseñado durante la crisis de 1940, todavía era útil en una revolución europea de los años 70. La mayoría de los ejemplares no tuvo un final tan memorable. Muchos fueron desguazados, abandonados o utilizados como blancos en campos de tiro. Los supervivientes actuales se encuentran en museos y colecciones privadas, a veces restaurados hasta recuperar la capacidad de movimiento. En 2014, un Humber Mark IV de la colección Littlefield fue vendido por $97.750. Conservaba su motor Rutes, su torreta y la configuración del cañón de 37 milímetros. El Precisión no reflejaba que hubiera sido el blindado más poderoso de la guerra. Reflejaba su rareza y la dificultad de conservar una máquina completa después de tantas décadas. Volvamos a Luton. El vehículo que abandona la fábrica no parece especial. Su diseño reúne el chasis de un tractor de artillería, un motor relacionado con el mundo de los camiones y un casco cuya tecnología nació en una empresa demasiado pequeña para fabricar el producto final en masa. Su protección es limitada. Su primera arma principal no siempre funciona como esperan las tripulaciones. Su altura facilita que el enemigo lo vea. Su interior obliga a cada hombre a medir sus movimientos. El Daimler es más refinado. El AS dispara un proyectil mucho más poderoso. Ninguna de esas comparaciones es falsa, pero tampoco explican por qué se construyeron alrededor de 5.400 Humber. Se construyeron porque una guerra industrial no se gana únicamente con la mejor máquina disponible. También se gana con una máquina que puede fabricarse hoy,
repararse mañana y enviarse a varios continentes antes de que llegue una solución perfecta. En África buscó rutas a través del desierto. En Europa avanzó por carreteras bloqueadas y pueblos destruidos. En Birmania trabajó donde la selva y el monzón castigaban cada pieza mecánica. En el Himalaya siguió sirviendo a una altura que sus diseñadores jamás habían considerado. En Lisboa acompañó a soldados nacidos muchos años después de su fabricación. El blindado Humber no fue brillante porque eliminara sus limitaciones. Fue importante porque siguió siendo útil a pesar de ellas. Y quizá esa sea la mejor definición de una máquina militar verdaderamente exitosa. No la que parece invencible sobre el papel, sino la que continúa cumpliendo su trabajo cuando el terreno, el enemigo y el paso del tiempo ya han demostrado todos sus defectos. Si te interesan estas historias de vehículos militares poco conocidos, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos recuperando las máquinas que rara vez ocupan el centro de la historia, aunque estuvieron presentes en casi todos sus caminos.